para grabar la clase, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si la clase está siendo grabada? Sí, listen, ya está grabando. Excelente, muy bien. Entonces, como les mencionaba, ¿no, chicos? Prácticamente América estuvo habitada por culturas precolombinas, ¿no? Culturas que prácticamente lograron desarrollarse, ¿sí? Antes de la llegada de los españoles, ¿no? Una de esas grandes culturas prácticamente fueron los mayas, ¿no? Mayas, aztecas e incas, que prácticamente fueron civilizaciones muy grandes, muy extensas, que prácticamente abarcaron tanto América Central como América del Sur, ¿no? Ahora, como estábamos recordando, Cristóbal Colón llegó pues en los años de 1492, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, nosotros, en base a qué personaje tenemos el nombre de América, el continente americano. ¿Sí? ¿En base a qué personaje tenemos el nombre del continente americano? Américo Vespucio, licenciado. Muy Eh, buenos días. Muy bien, 10. Muchísimas gracias, señorita Sandoval. ¿Estoy bien? Sí, licenciado. Señorita, muy bien, excelente. Por Américo Vespucio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos abarcar que prácticamente fue el pionero, ¿sí? En donde prácticamente se estableció el nombre del continente, ¿no? A pesar de que Cristóbal Colón, en este caso, dentro de sus viajes, llegó al continente americano, él murió sin haber pensado, en este caso, que descubrió pues su nuevo continente, ¿no? Además de ello, él buscaba lo que es una ruta más cercana a la ruta comercial conocida como la ruta de las sedas en general, ¿no? Y obviamente pues logró llegar al continente americano en donde prácticamente vivían estas grandes civilizaciones, ¿no? Dentro de ellas podemos detallar una de las más grandes, ¿no? La civilización de los mayas, ¿sí? Que prácticamente fue una cultura sumamente avanzada, sumamente desarrollada por las grandes obras arquitectónicas que lograron crear, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la imagen de una pirámide escalonada, ¿sí? Que prácticamente está conformada directamente por gradas, ¿no? Si observamos aquí directamente tenemos lo que son las gradas y en la parte final tenemos lo que es una especie de templo, ¿no? En donde prácticamente realizaban lo que son sus rituales, sus tradiciones, y además de ello practicaban lo que son los sacrificios, ¿no? Miren, ¿sí? Que son obras que prácticamente detallan en la construcción de sus fines religiosos, ¿no? Es decir, todo lo hacían prácticamente en veneración a sus dioses, ¿no? Y bueno, en la imagen que tenemos en la partecita de abajo, prácticamente detalla, ¿sí? En este caso, cómo era la vida de los mayas en general, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Jorge Alexander, por favor. Listo, listen, buenos días. Civilización maya. Los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica que perduró desde el siglo 2000 a.C. hasta el siglo XV después de Cristo, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía, y poseía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de culturas posteriores. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros aquí podemos palpar que fue una gran civilización, ¿sí? Que abarcó los siglos 2000 antes de Cristo y antes del siglo XV, ¿no? Prácticamente, ¿sí? Esta cultura logró terminarse cuando llegaron, pues, los españoles y además de ello, pues, en las épocas de conquista, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos detallar que en este caso, sí, lograron tener grandes avances, en este caso, directamente de la arquitectura, de la matemática,
de la astronomía y mantenían directamente su propia organización social, su propia organización política en general, ¿no? Entonces prácticamente lograron asentarse en Centroamérica y que obviamente pues dejaron grandes aportaciones a nuestra sociedad, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente vivían pues los mayas. Sí, miren directamente lo que es su forma de vestir, lo que llevaban directamente con una especie de cascos, ¿sí? Las plumas que prácticamente eran un adorno de ellos y obviamente pues aquí tenemos a resaltar lo que era su ejército en general. Sí, miren cómo se vestían, ¿no? Y obviamente los artículos más importantes, hablando del oro, de la plata, materiales preciosos, prácticamente llevaban siempre los líderes en general, ¿no? Miren, aquí está un deporte sumamente conocido por nosotros, aunque los mayas prácticamente lo hacían de otra manera, ¿no? Aquí podemos observar, sí, que prácticamente ellos están divirtiendo con una pequeña bola de hule en general, ¿no? Y obviamente era una forma, en este caso, de practicar un deporte, pero más que un deporte era una forma de sacrificio, ¿no? Nosotros conocemos el fútbol, cómo se juega el día de hoy. Sí, Licen. Sí, Ya, licenciado. excelente, ¿no? Obviamente nosotros podemos detallar, sí, en este caso, que prácticamente al día de hoy el deporte de fútbol es un deporte sumamente conocido, es uno de los más importantes en el mundo y obviamente tiene su antesala prácticamente dentro de los mayas, ¿no? Ellos en este caso jugaban con una pelota de hule y obviamente colocaban una especie de aros, sí, sumamente altos, ¿no? Y eso obviamente lo hacían con la finalidad, en este caso, de practicar lo que eran los ritos. Es decir, existían dos equipos que jugaban. Solamente podían pasar la pelota de hule directamente por los espacios altos, utilizando solamente sus hombros, sus codos, sus caderas, y obviamente el equipo que ganaba prácticamente era sacrificado para los dioses más importantes. Y el equipo que obviamente perdía también eran sacrificados para los dioses directamente más temidos hacia ellos, ¿no? Pero prácticamente se considera pues que fue un momento en donde prácticamente el fútbol, como nosotros lo conocemos, prácticamente fue realizado en su momento por los mayas en general, ¿no? Ahora, nos vamos directamente a la ubicación. Me ayuda, por favor, la señorita Vilanés, por favor. Señorita Samantha Vilanés, ¿no estamos? ¿No? Listo. Sí, Licenciado, dice, sí, sí estamos ahí. sí, buenos días, dice. Buenos Está días. usted. Por favor, la ubicación. Los mapas ocupaban la zona de la península de Yucatán, México, y sus alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área geográfica tiene una topografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas, con algunas zonas costeras semidesérticas. Hoy en día existen ruinas de las principales ciudades mayas: Yaxchilán, Tulum, Puello, Coba, Copán, Palenque y Chichén Itzá. Excelente, señorita. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos detallar, ¿no? Su ubicación, ¿sí? Hablamos directamente de la península de Yucatán, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí, directamente en la imagen, podemos detallar su ubicación, ¿no? Miren, justamente en la partecita de aquí.
Sí, aquí justamente podemos detallar dónde fue la ubicación exacta de los mayas, ¿no? En la península de Yucatán. Aquí podemos establecer de que ocuparon algunos territorios, en este caso de Guatemala, parte de El Salvador, parte de Honduras, de Belice, y también podemos detallar dentro del territorio existían lo que son ciudades sumamente importantes, ¿no? Dentro de ellas directamente Chanchilán, Tulum, Coello, Copán, Palenque y su famosa ciudad Chichén Itzá, ¿no? Entonces, miren, prácticamente, ¿sí? Estuvieron ubicadas, ¿sí? En la mayoría de los territorios de América Central, ¿no? Ahora, ¿qué océano se encuentra, sí? En la partecita de aquí. ¿Cómo se llama este océano? ¿Me estoy de acuerdo? Buenos días, dicen. Océano Atlántico. ¿El Atlántico, seguros? ¿Cuál? Océano Pacífico. Pacífico, Alicia. ¿Pacífico? Océano Pacífico, excelente. Ah, la... Tenemos lo que es el Golfo de México, bueno, directamente algunas, en este caso, rutas marítimas, por decirlo así, que prácticamente sí estaban los mayas, ¿no? El Golfo de México, el Mar de Caribe, el Océano Pacífico, que prácticamente eran fronteras, sí, que esta gran cultura pues tenía en sus territorios, ¿no? Lo que es sumamente importante a destacar es que prácticamente era una cultura que al gozar de una organización política, social, administrativa, logró mantener lo que es un control excelente dentro de todos estos territorios, ¿no? A más de ello, directamente aprovechar lo que son actividades como la agricultura, aprovechar actividades directamente de la pesca, y además de ello, directamente crear lo que son ciudades sumamente grandes, sumamente extensas, ¿no? Ahora, vamos a detallar las principales características de los mayas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Sandoval, por favor? Señorita Sandoval, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, muy bueno. Sí. Por favor. Características de los mayas. Entre las principales características que definen la cultura maya, podemos destacar las siguientes. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América, incluyendo en el surgimiento de los nombres de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán, en sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, en la cual se realizaba por posesiones en las fuerzas de la ciudad, de las ciudades y estados. Desarrollaron grandes conocimientos de matemáticas, astrologías y esculturas. Y construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de templos de navegaciones a sus dioses. Muy Perdón. bien, señorita Díaz, muchísimas gracias, excelente. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos palpar, ¿sí? Algunas características sumamente importantes de los mayas, ¿no? Fueron una de las grandes civilizaciones de América, se encontraban en la península de Yucatán,
eran politeístas, ¿no? Es decir, adoraban pues a diferentes dioses y especialmente los representaban en fenómenos de la naturaleza, ¿no? Entonces, todos los fenómenos de la naturaleza para ellos directamente estaban interpretados como dioses, ¿no? Aquí también podemos detallar que su economía se basaba en la agricultura, ¿sí? Que prácticamente realizaban los campesinos afuera de las ciudades-estados, ¿sí? ¿Cómo funcionaban las ciudades-estados? Prácticamente lo establecían como un representante dentro de cada ciudad, ¿no? Es algo similar a lo que tenemos al día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde. El alcalde. El alcalde. El alcalde. Muy bien. ¿Cuál es el máximo representante del Ecuador? El presidente. El presidente. Presidente. El presidente de la República. El presidente de la República. Entonces, el alcalde de Quito prácticamente debe rendirle informes al presidente de la República, ¿no? Entonces, era algo similar cómo funcionaban, pues, las ciudades-estado. Un representante, ¿sí? De estas ciudades que prácticamente, y la mayoría de veces, eran guerreros y obviamente, pues, rendían cuentas a su emperador, ¿no? Aquí también podemos hablar de un gran desarrollo en la matemática, en la astrología, en la escritura en general, ¿no? Y además de ello, prácticamente la construcción de sus pirámides escalonadas, ¿no? Que prácticamente funcionaban como centros ceremoniales, ¿no? Miren, prácticamente aquí podemos observar algunas imágenes de cómo, ¿sí? Los mayas vivían, ¿no? Aquí tenemos lo que es una imagen en donde podemos detallar lo que son los sacerdotes. Aquí tenemos lo que es la población en general. Y aquí en la imagen de acá podemos detallar a sus guerreros, ¿sí? Miren, siempre directamente llevando una corona de plumas, colores sumamente llamativos y su rostro también siempre era decorado, ¿no? Ahora, pasamos directamente a su organización política y social. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor Cristian Zuripe, ¿estamos ahí? Sí, buenos días, dicen. Buenos días, por favor. Sí, ayúdeme en la lectura, por favor. Organización política. Los mayores formaron ciudades-estado con cierta independencia, gobiernos propios y poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. A su vez, el líder Alach Uinik de cada ciudad-estado era el principal líder guerrero de su comunidad. Aunque se organizaban políticamente en estados con formas de gobierno independientes, todas estas ciudades formaban en conjunto la civilización maya, es decir, tenían las mismas costumbres y religión. Ruinas de Chichén Itzá, ciudad-estado de la cultura maya. Ruinas de Chichén Itzá, una de las ciudades-estado más importantes de la cultura maya. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, acá, dentro de la organización política de los mayas, prácticamente estaba basada, ¿sí? En el Halak Yunik, ¿sí? De cada ciudad, es decir, el representante de ellos, ¿no? Y que obviamente, pues, estaba con poder administrativo, judicial, y además de ello, prácticamente colocaba lo que son parámetros o normativas dentro de sus ciudades, ¿no? Aquí también podemos establecer de que en cada ciudad obviamente mantenían lo que son las tradiciones, las costumbres en general, y además de todo prácticamente Chichén Itzá fue la ciudad más importante de los mayas, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo directamente ellos se vestían, aquí tenemos directamente lo que es la vestimenta de las mujeres en general, y aquí directamente podemos observar lo que es la vestimenta, en este caso, de sus guerreros en general, ¿no? Ahora, vamos a conocer un poquito acerca de la organización social. Yo le voy a dar lectura, por favor.
La organización social de los mayas estaba dividida jerárquicamente de la siguiente manera: sacerdotes, miembros de la clase religiosa a quienes se le otorgaba el poder supremo, ya que se les creía capaces de comunicarse con los dioses; gobernantes, familias encargadas de gobernar las ciudades-estado, vestían de una manera particular y ostentosa que los diferenciaba del resto. Entonces, miren, por ejemplo, acá dentro, en este caso de la pirámide social de los mayas, prácticamente los sacerdotes, los chamanes, que también los conocemos, eventualmente pues eran uno de los grupos más importantes, ¿no? Ya que se creía que directamente ellos podían comunicarse con los dioses en general, ¿no? Aquí tenemos lo que son los gobernantes de las ciudades-estados, que prácticamente, sí, vivían con la finalidad de cuidar estos territorios, ¿no? Bueno, aquí tenemos imágenes de cómo prácticamente estaba la población, y aquí también podemos observar, ¿sí?, cómo se vestían los gobernantes en general, ¿no? Ahora, vamos a pasar directamente a otras partes de la pirámide social. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor. Me ayuda, por favor, el señor Mateo Alejandro. ¿Estamos ahí? Señor, ¿sí? Organización política y social. Nobleza, jefes guerreros, altos, funcionarios, caciques y algunos comerciantes, artesanos y campesinos. Estos solían vivir en las afueras de la ciudad en bajas condiciones económicas y en algunos casos eran considerados esclavos. Esclavos, miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían trabajos para la nobleza y el Estado de manera forzosa. Bien, señor, muchísimas gracias. 10. Ahora, dentro de la pirámide social también encontramos lo que es la nobleza, ¿no? Que se encontraban los jefes guerreros y los altos funcionarios, los artesanos, comerciantes, campesinos, que prácticamente era la población más grande de los mayas. Y finalmente tenemos lo que son los esclavos o prisioneros de guerra, que prácticamente realizaban las actividades dentro de estas ciudades, ¿no? Ahora, vamos a hablar, sí, en este caso de otra parámetro, de un parámetro muy importante de los mayas, que viene a ser, pues, su economía, ¿no? Ahora, la economía de los mayas se basaba en la agricultura, producían principalmente maíz, frijoles, algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. A través de sus cultivos producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos a través del sistema de canales, ¿no?, que proporcionaban agua en la estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Miren, por ejemplo, en el caso de la agricultura, ¿sí?, principalmente producían lo que es el maíz, frijoles y algunos tubérculos, pero prácticamente lo más llamativo dentro de la agricultura fueron las técnicas de irrigación, ¿no? Una de las técnicas prácticamente era generar lo que son canales, en donde prácticamente conducían el agua para cultivar pues sus productos, ¿no? Y una de las técnicas más importantes que los mayas lograron crear directamente para ello fueron las chinampas. Miren, por ejemplo, las chinampas son pequeñas porciones de tierra, ¿sí?, prácticamente rodeadas por agua. Esto prácticamente le daba lo que es una fertilidad más rápida, lo que es la tierra, y eso obviamente permitía pues que los productos salgan de la mejor manera. Entonces, miren, por ejemplo, en las imágenes de acá podemos observar cómo prácticamente están construyendo las chinampas, y además de ello directamente están rodeadas por agua. Miren. Sí, excelente. Entonces lo hacían obviamente con la finalidad de que los productos salgan de la mejor manera, ¿no? Ahora, ¿hemos consumido el maíz? Sí, licenciado. Dice, Excelente. Sí, Vamos a licenciado. ver lo que es una sopita de maíz.
Ajá. Las humitas, que también lo hemos conocido aquí en el Ecuador, muy bien, ¿sí? El Que tostado. prácticamente son productos, en este caso, que vienen del maíz, de los frijoles también, aquí también podemos hablar de la batata, del poroto, y más que ello, prácticamente son productos que tenemos también en nuestra casa, ¿no? Pero miren, por ejemplo, acá en estas imágenes podemos observar cómo ellos prácticamente van primero cultivando, y después directamente cosechando sus productos en general. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasamos directamente a lo que es su religión, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Camila Bolaños, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Por favor. Los mayas eran politeístas, adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza. La interpretación de sus deidades estaba ligada al calendario y la astronomía. Estos dioses principales fueron Hunahpu e Itzamna, que también tenían dioses de lluvia, el viento, el sol, la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros. Existen algunas similitudes religiosas entre los mayas y los aztecas, probablemente debido a las conexiones cercanas que pudieron tener sus orígenes. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, acá podemos detallar los dioses más importantes que tenían, pues, los mayas, ¿no? Hablando de Hanukkah e Itzamá. Sí, que prácticamente eran dioses que representaban a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Además de ello, prácticamente podemos establecer que tanto los mayas como los aztecas prácticamente mantenían similitudes religiosas, ¿no? Porque obviamente pues mantenían lo que son cercanías en base a los orígenes prácticamente de los aztecas también en general, ¿no? Miren, aquí también podemos observar lo que son imágenes en donde prácticamente representaban a estos dioses, ¿no? Miren, obviamente acá lo podemos representar que los tallaban directamente en piedras, ¿sí? Y miren prácticamente cómo ellos estaban practicando una especie de ritual o ceremonia, ¿no? Ahora, vamos a hablar en este caso directamente de cómo practicaban las tradiciones o las costumbres más importantes de los mayas, ¿sí? Los principales responsables de la religión eran los sacerdotes, quienes se dedicaban al culto, los actos adivinatorios y sacrificios rituales, ¿sí? Para la adoración de los dioses, los mayas construían pirámides como templos de adoración y las creencias religiosas de los mayas quedaron plasmadas en su famoso libro, el Popol Vuh. Miren, por ejemplo acá, los sacrificios. ¿Qué son los sacrificios? Realizaban los sacrificios, dicen, para, o sea, sacrificaban a personas para o sea, lo preparaban, como decía la persona, para poder sacrificar para eso, para la evasión de sus dioses, para que sus Era dioses... como una ofrenda, dicen, como una Ajá. ofrenda a los dioses. Excelente. Muy bien, prácticamente era una ofrenda a sus dioses en general, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en la mayoría de las pirámides escalonadas, obviamente mantenían lo que son al final templos, ¿sí? A la persona se le colocaba directamente acostada, se estiraban directamente sus extremidades y el sacerdote con una daga prácticamente, pues, golpeaba el pecho de la persona que iba a ser sacrificada y le sacaba, pues, el corazón, ¿no? Y eso obviamente lo hacía supuestamente para estar directamente con una comunicación con sus dioses, ¿no? Para pedir favores y obviamente en este caso para evitar directamente enfrentamientos en la población o el tratar directamente de que no aparezcan lo que son las sequías y obviamente pues sacrificaban a las personas, especialmente a los prisioneros de guerra. Miren, así representaban directamente a sus dioses. Miren, por ejemplo, aquí, el Unichwahu, dios del sol, lo representaban de esta manera. El Anipuch, dios de la muerte violenta. Kukulkan,
dios del viento. ¿Sí? Miren, además de ello, sí, como ellos prácticamente los dibujaban, los representaban, están los colores sumamente llamativos, ¿sí? Que plasmaron en estos dioses, ¿no? Por ejemplo, ¿qué colores podemos detallar en estas imágenes? El verde como que fosforescente, el rojo, el amarillo, el café, el Ya, dorado, el dorado, el blanco, el negro, miren, prácticamente con colores el magenta. llamativos, ¿no? Ahora, vamos a verificar si alguno de los dioses mayas más importantes. Por ejemplo, el Hanukkuk era el dios principal, el creador de todos. El Itzamá, dios de la sabiduría. Ischel, diosa de la fertilidad y del agua. Yukkats, dios de la agricultura. Kawil, dios del fuego y de la medicina. Kukulkan, dios del agua y del viento. Miren, justamente cómo representaban pues a sus dioses. Y además de ello, prácticamente a cada uno de ellos, obviamente mantenían lo que son centros ceremoniales, crearon lo que son templos, y obviamente pues a ellos practicaban lo que son los sacrificios, ¿no? Ahora, vamos a verificar las grandes aportaciones que nos dejaron los mayas. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Dolores de Jesús. ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Sí. Los principales conocimientos que se destacan de la cultura maya son los siguientes. Gran conocimiento de matemáticas avanzadas con el uso de decimales y el cero. Escritura jeroglífica avanzada para la época. Técnicas de riego y agricultura avanzadas que les permitan cultivar durante todo el año, a pesar de las épocas de la sequía. Eran expertos en astronomía y utilizaban este conocimiento para el beneficio de la agricultura. Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como el que usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos, como un calendario religioso de 260 días. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de los mayas prácticamente dieron grandes aportaciones, ¿no? El uso de decimales, el número directamente cero, ¿sí? Que representaba directamente a un número sin valor. Aquí también podemos detallar la escritura jeroglífica, las técnicas de irrigación. Aquí también podemos detallar lo que eran expertos en la astronomía y eso prácticamente dieron paso a la creación de los calendarios, ¿no? Uno de los calendarios que prácticamente establecieron es de lo que son los 365 días por año, que nosotros lo conocemos hasta el día de hoy, y otros calendarios que prácticamente detallaban fines religiosos, ¿no? Entonces, miren, prácticamente los mayas para aquella época lograron determinar los días, ¿no? Eventualmente también lograron establecer lo que son épocas en donde prácticamente se podía cultivar mediante lo que es el uso de estos calendarios y en épocas en donde también no se podía cultivar, ¿no? Miren, el gran desarrollo en matemáticas prácticamente fueron los números decimales. Ahora, ¿cuáles son los números decimales? Los que llevan una coma. Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Cuáles son los números decimales? Estos son números que se componen de unidades enteras y fracciones decimales. Puede ser, muy bien, excelente. Entonces, miren, para aquella Los época, números de 10 en 10, licenciado. es una aportación, ¿sí? Sumamente grande en matemática, la creación de número cero también, ¿no? Aquí podemos verificar también el desarrollo de la arquitectura dentro de los templos. Ahora, finalmente, el fin de la cultura maya
prácticamente se establece, ¿sí?, de que ellos tuvieron un periodo de sequía sumamente largo y por ende, pues, lograron diseminarse, ¿sí?, por toda América Central, ¿no? Otras versiones también mantienen, en este caso, que prácticamente fueron invadidos por otras culturas, sí, que prácticamente estaban a sus alrededores y obviamente, pues, los mayas en ese caso terminaron, ¿no? Pero si bien es cierto, fue una de las culturas que dieron grandes influencias para culturas, para civilizaciones que poco a poco fueron apareciendo después, ¿no? Tanto los aztecas y como en su momento también una gran influencia para los incas en general, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que son imágenes en donde prácticamente podemos establecer lo que son representaciones, ¿sí?, en cómo vivían los mayas y además de ello, cómo estaba directamente siempre representado el Halan Yunik, que era prácticamente su líder, ¿sí? Muy bien, no se olvidarán también, por favor, de revisar nuestro pequeño video que tenemos al finalizar en nuestra diapositiva, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. No, Licen. Ninguna, Licen. No, ninguno, Licen. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, no se olvidarán, por favor, en este caso, de revisar directamente lo que es nuestra plataforma, especialmente los compañeros que recientemente ingresaron el día de hoy, revisar lo que son las clases grabadas y obviamente para no tener contratiempos, ¿sí?, a finalizar del año lectivo o en cualquier actividad que nosotros vayamos a realizar, ¿no? No se olvidará también, por favor, de presentar los documentos, presentar los certificados y que obviamente pues no tengamos ningún inconveniente, ¿sí? A su vez, vamos a revisar también lo que es directamente nuestra guía académica. Quiero que también, por favor, revisen lo que son sus enlaces, ¿no? Tanto de las clases grabadas como prácticamente de los enlaces de YouTube, que ustedes también lo puedan revisar, ¿no? Ahora, ¿me regalan un segundito, por favor? Ya, muy bien. Bien, me regalan un segundito, por favor, para descargarme la asistencia. Regálenme un segundito, muy bien. Sí, estamos ahí, por favor, tal vez. Sí, Licen, sí le escuchamos. Licenciado. Excelente, muy bien. Sí, Se nos está yendo un poquito la señal, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces,